eran textos que se escribían con un latín mal escrito, ¿verdad? O un griego mal escrito, pero que ellos asumían como que era, digamos, como que eran lo mejor. Los renacentistas, que ya estaban formados también desde otras universidades y más, empiezan a hacer ver que entonces utilizaban eso como manera también de poder. Adelante, Melvin. Sí, dos cositas muy rápidas para no quitarte mucho tiempo. El tema ahí, digamos, es que es muy interesante porque la evolución del latín, digamos, en la Edad Media, por ejemplo, después de la caída del Imperio Romano, allá por el año 400 más o menos, 500, comienza a subdividirse, ¿verdad? Y a evolucionar de forma independiente en las diferentes regiones, y ahí surgirán ya hacia el siglo XI, XII, ya comienzan a verse lo que serán después, digamos, un español primitivo o un francés primitivo, un italiano primitivo. Entonces, es en ese contexto, digamos, que dependiendo de las propias universidades, que ya había universidades en Bolonia, en Salamanca, etcétera, ¿verdad? Comienza a darse un latín como, lo llamamos latín vulgar en filología. El vulgar en el sentido del pueblo, no en el sentido de que hubiera malas palabras, porque malas palabras en todos los idiomas hay. Los romanos eran bastante pachucos, un montón de grafitis bastante pachucos se han registrado y demás. Igual los griegos, por supuesto. No idealicemos el pasado nunca. Entonces, eso, digamos, es en ese contexto, digamos, que estos monjes que probablemente eran, por lo que se sabe, eran estudiantes, y en todas las universidades europeas medievales ha habido bares alrededor de las universidades, versiones en latín de las Cajum de la Margurum, ¿verdad? Una cosa por el estilo. Y en los Carmina Burana tienen diferentes tonos. Unos son, como dicen el profe Juanga, que son más contestatarios, más críticos y demás. Y hay otras partes donde lo que habla es de un poco ciertos fragmentos de esta que nos puso el profe, hablan justamente de lo detestable de la vida, porque la fortuna, la suerte, a veces lo trata uno bien, a veces lo trata uno mal, y de alguna manera la sugerencia, que eran estudiantes, era básicamente que había que refugiarse en el vino, ¿verdad? Sí, Entonces, muchos son cantos de bebida o para beber. Exactamente. Cuando uno está en crisis existencial, le agarra la borrachera existencial, ahí hay una parte. Otros que le agarra el guaro divertido, también hay otra parte. Entonces, es un poco esa tónica, ¿verdad? Y justamente también para que vayamos rompiendo la idea de que las universidades medievales eran todas muy solemnes y muy serias, y no, hombre, tampoco así. Inclusive en el periodo medieval, digamos, en múltiples ciudades había en el calendario católico existía los 40 días antes del miércoles de ceniza, que el miércoles de ceniza en el calendario católico marca el inicio de las cuaresma, que son los 40 días antes de Semana Santa. Los 40 días antes de que empezara la cuaresma era el carnaval. Y esos carnavales medievales eran bastante parecidos a los carnavales de Río y cosas por el estilo. Claro. Nada más añadir un detallito, el texto de Carmina Burana, por supuesto que es medieval. La música, esta no. Eso sí. La música esta es de Karl Orff, que es Sí. un compositor, de hecho era el compositor favorito de Hitler, por aquello. Sí. Del siglo XX, es verdad, sí, Karl Orff. Es el compositor favorito de Hitler. Ok. Sí, se inspiró en el texto, pero el texto sí es medieval. Claro. El texto es completamente medieval, sí, correcto. Y la música, tenía buen gusto Hitler. Esto es, Carmina Burana es un ejemplo de lo que es la música nazi. Es el mejor ejemplo, uno de los mejores ejemplos. Sí, es como un himno, ¿verdad? Como un himno de guerra también. No, y es el resaltar echar la cultura germánica hasta la Edad Media y la cosa y todo eso, ¿verdad? Claro. Con todo y que tiene algunas partes irreverentes y toda esta cuestión, pero también es regresiva, no está viendo hacia adelante musicalmente, está viendo hacia atrás. Y hay toda una serie, y es monumental, y hay toda una serie de factores ahí. El asunto era que era el compositor favorito de Hitler, nada más quería decirlo. Claro. Sí. Y esto que añadía también el profesor Melvin, sí, en la época medieval existían los copistas, ¿verdad? Que, por ejemplo,
los grandes autores, por ejemplo, Tomás de Aquino, a veces tenía 6 o 7 copistas, entonces por eso escribió tantísimas obras en sus escasos 50 años de vida, vivió 49 creo, Tomás de Aquino, y escribió una cantidad de obras porque él iba dictando a cada uno diferente, entonces claro, dependía de los errores del copista, si a final de cuentas el latín no era tan hermoso o tan bello como se esperaba. Y quería añadir a esto también que otra cosa que hace el Renacimiento es, porque repito, es un renacimiento pedagógico, que es lo que nos interesa a nosotros aquí en la universidad, se empiezan a sustituir los textos llamados sagrados, ¿no? Recordemos que el texto sagrado hasta este momento era la Biblia, y luego textos de los llamados padres de la iglesia, ¿no? Que es más o menos hasta el siglo VIII en Oriente y siglo VI en Occidente, más o menos, lo que son la época patrística, y se contraponen por los textos clásicos. Entonces, ahora se va a leer los textos de Platón, de Aristóteles, porque parte de estas prohibiciones, también incluso hasta las obras de Aristóteles fueron prohibidas, ¿verdad? En algún momento porque señalaban cosas que iban en contra, digamos, de la doctrina de la Inquisición, entonces fueron prohibidas. Pasan a ser textos fundamentales. De hecho, por ejemplo, en Florencia hay un pensador muy famoso llamado Marsilio Ficino, que Marsilio Ficino compra un terreno que le llama la Villa Careggi, ¿verdad? En esa Villa Careggi lo que él quiere hacer es una nueva academia. ¿Qué era la academia? La academia fue el centro formativo de Platón, ¿verdad? Recuerden, Platón fundó la academia, Aristóteles fundó el liceo. Se los había comentado, creo, la clase pasada, bueno, no la semana pasada, sino la clase que tuvimos anteriormente de filosofía, y por eso él consideraba que esa era la nueva academia, ahí en esa Villa Careggi, en Florencia, y los textos fundamentales eran los textos de Platón, ¿verdad? El Timeo, la República, las leyes, etcétera, las obras de Platón. Bueno, vamos aquí, ahí. Bien, el humanismo tiene así, entre sus señas de identidad, una profunda entonces vocación pedagógica que ya lo he señalado. Antes que les decía que dentro de los principales textos era la Biblia, el texto sagrado y los padres. Por ejemplo, tenemos un hecho interesante que es con la invención de la imprenta, ¿verdad? Bueno, que se habla que es Gutenberg, aunque hay otros estudios que dicen que evidentemente que en Asia ya había algunos signos de impresos, ¿no? Para una imprenta antes de Gutenberg. ¿Cuál es el primer texto que se publica en la imprenta de Gutenberg? ¿Algunos saben? ¿O alguna? La Biblia, creo que era. Exactamente, muy bien, Cristel. Fue la Biblia, ¿verdad? Precisamente como estamos a finales del siglo XV, creo que fue en 1491, por ahí, lo de Gutenberg, y es la Biblia, y precisamente le llaman la Biblia del oso. ¿Por qué la Biblia del oso? Por esta imagen. O sea, esta era la portada que traía, que era un oso tratando de agarrar la colmena, ¿verdad? Con su pata, o extremidad frontal, tratando de tomar una colmena. Por eso le llaman la Biblia del oso, ¿verdad? Ese se supone que es el primer libro impreso, ¿verdad? El primer libro que fue impreso. Acá, entonces, algunos interpretan que esto Gutenberg es lo que se llama la revolución del libro. O sea, la revolución del libro es que con toda esta prohibición que existía, como el Index Librorum Prohibitorum, ahora iba a ser casi imposible esconder los libros. ¿Por qué? Porque los libros se iban a imprimir de manera más fácil. O sea, es decir, se iban a propagar de manera más sencilla. Antiguamente, como había que copiarlos todos, era más difícil. Entonces, se le llama la revolución del libro. ¿Ok? Vamos un poco más. Cuando hablamos de Renacimiento, tendríamos que hablar, evidentemente, sí, como señala aquí el profesor Melvin, existía en China, ¿sí? Desde antes de Gutenberg y se populariza ahí, ¿ok? Bien. Y la primera Biblia en 1455, ¿ok? Bien,
Esto les decía que cuando hablamos del Renacimiento tenemos que volver los ojos a Italia, ¿verdad? Tenemos que volver los ojos a Florencia. De hecho, Miguel Ángel era florentino, ¿no? No florentino el del Real Madrid, ¿verdad? Sino era de Florencia, ¿no? Luego tenemos que mirar volcar la mirada también hacia Roma, Venecia. Evidentemente también habrá Renacimiento en Alemania, en Francia, en España, ¿verdad? Con los famosos pensadores, Luis Vives, que van a escribir cosas interesantísimas también sobre el Renacimiento, pero aquí tenemos como, digamos, como la cuna del Renacimiento. Por ejemplo, en Florencia es este Marsilio Ficino que antes les comenté, y también tenemos a otro pensador que se llama Luis Valla, también que va a escribir cosas muy interesantes, y Giovanni Pico de la Mirandola, que ahorita nos vamos a referir a alguna cosa, a su obra interesantísima que es sobre la dignidad del ser humano. Perdona un segundito, Juan Gabriel, para complementar eso de Florencia y para explicarlo un poco. Se supone que el Renacimiento, digamos, al menos literario, se data hasta del 1200 más o menos en Florencia, porque Florencia tiene una característica muy particular en relación con las demás ciudades estado italianas, y es que en Florencia no gobiernan nobles, gobiernan burgueses, desde el puro principio. Digamos que había sido fundada por los romanos, pero después fue abandonada, y cuando comienza a tener un auge, tenía otro nombre antes, y el auge que tiene es porque viven en la Toscana, y entonces las flores que tienen cerca las muelen y dan unos tintes en las telas que les permite exportar esas telas a través del río, es el río Arno que desemboca en el Mediterráneo, y es una explosión comercial, y entonces la burguesía comienza a crecer en Florencia, y comienzan desde otra perspectiva, no reproducen los modelos medievales de sistemas nobiliarios que sí están en Venecia o en Roma, etcétera, sino que Florencia tiene otra perspectiva más burguesa y más en ese sentido, digamos, moderna. Desde el 1100 y resto, más o menos. Ese era el comentario. Claro. Perfecto, sí. Yo estos que me estaba refiriendo, evidentemente, por ejemplo, Marsilio Ficino es del siglo XVI, ¿verdad? Perdón, del siglo XV. Luego en el siglo XVI hay dos autores interesantísimos, bueno, ya no de Italia. Por ejemplo, tenemos a Desiderio Erasmo de Rotterdam, ¿verdad? Tiene un texto interesantísimo, no sé si lo habrán escuchado ustedes, que se llama Elogio a la Estulticia o Elogio a la Locura. ¿Alguno lo ha escuchado? No. No, ninguno. Chiquillos. No. No. El elogio a la estulticia es locura, ¿no? Entonces es más o menos haciendo referencia a todas las locuras que se habían cometido hasta el momento, y cómo a veces esas locuras eran, digamos, predicadas o pregonadas, ¿verdad? Como si fueran cosas sumamente normales. Entonces es un libro muy interesante, ¿verdad? El de Desiderio Erasmo de Rotterdam, ¿verdad? Y otro que es muy interesante se llama Sir Tomás Moro, era un inglés, Sir Tomás Moro, que escribe una obra que se llama La Utopía. ¿Alguien ha escuchado esta obra, La Utopía? ¿Ninguno? No. ¿A qué le suena utopía? No, ¿Qué les dice? Ajá, Diego. ¿A qué le suena utopía? Según tengo entendido, utopía es como un mundo perfecto, una idea de algo que es sumamente deseable y perfecto y no sé, como algo que es imposible de tener. Claro. La utopía es eso. Ahora, les pregunto, vamos a ver. ¿Ustedes creen que en este mundo se puede instaurar una sociedad ideal, donde todos tengan lo mismo, donde todos coman lo mismo, donde nadie tenga más que los demás, donde todos tengan el mismo terreno? ¿Es posible eso o es imposible? Una sociedad ideal. para mí no es posible. Para Brainer no es posible. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen? Para mí tampoco. Ok. Es imposible. Tampoco. Sí. No, para mí tampoco. Profe, si no mal recuerdo, perdón, si no mal recuerdo, se hizo un experimento para ver si ratas podían vivir bajo una utopía
A lo último, independientemente de cuánta comida se le diera, las ratas y comportaban de forma tan agresiva, se peleaban entre ellas, las hembras como que se pelearon con los machos, se dividieron y llegaban a un punto de asesinarse por nada, porque de igual manera tenían la misma tenían más comida cada vez que más. Incluso, profe, se ha visto que otros grandes simios se comportan de esa manera, se comportan como una manera de que hacen guerras entre los simios, entre bandos. Pero no es, perdón, eso no es exacto. Hay algunos que sí y otros que no. Además, no somos ratas, somos humanos. Y para ir a los simios, los chimpancés hacen guerras entre ellos, entre clanes, sí, claro. Pero los bonobos no. Los Pasan en una pura orgía. Los bonobos es correcto, cuando en vez de guerra hacen orgías. Es cierto, tienen como unas hippies los bonobos. Entonces los seres humanos no somos ni chimpancés ni bonobos. Tenemos probablemente algo de ambos, ¿verdad? Pero no digan que el ser humano está destinado a vivir siempre así, porque apague y vámonos, entonces. Digo yo. No solo eso, no solo eso, Carlos, para acuerpar un poco lo que dice el profe, consideremos eso, no porque los ratones o no hayan podido vivir, nosotros no somos animales, somos seres humanos, tenemos un componente animal, sin la menor duda, pero tenemos cultura, tenemos civilización, tenemos arte, un montón de cosas que ningún animal tiene. Entonces no podemos esperar o deducir de porque los animales se comportan de una forma, nosotros tenemos que comportarnos de esa misma, o que somos inexorablemente predestinados a comportarnos de esa forma. Y para acuerpar un poco también lo que dice el profe Jorge por ahí, citando a don Fernando Birri, que fue citado por Galeano después, y mucha gente lo confunde, pero es original del cineasta Fernando Birri. La utopía como ideal, igual que todos los ideales, sirve para movernos, para acercarnos a ese ideal, no necesariamente porque lo podamos conseguir. Sí, sobre todo esto porque fíjense que siempre ha existido... Pero tenemos que darnos por... ¿Perdón? No, que Melvin, ¿terminaste o fue que se te fue el internet? Se te pega. Sí, termine, tranquilo, sí. Ok, perdón. Sí, es que no sé si era que se te cortó el internet. Es que siempre ha existido este ideal, vean. Ha existido muchos autores que han analizado la posibilidad de una sociedad ideal, como han dicho los profesores. Uno de los primeros fue de Civitate Dei, de Agustín de Hipona, que es la ciudad de Dios, ¿verdad? Donde habla precisamente de una contraposición entre una sociedad terrena, ¿verdad? Donde hay el poder, las injusticias, la destrucción, corrupción y todo, y la ciudad de Dios, ¿verdad? Eso basado precisamente en la Biblia, ¿verdad? Porque recordemos que Agustín era eclesiástico. Luego tenemos otro que es de Tomás Campanella, que se llama La ciudad del sol, donde precisamente habla de una ciudad lindísima, bordeada por ríos, el Tigris, el Éufrates y todo esto, ¿no? Y precisamente, incluso hasta cada nombre tiene un significado. El nombre de la isla, que ahorita no recuerdo, de la isla de Ciudad del Sol, tiene un significado como de justicia y estas cosas, y el gobernante también era como la persona más justa, y todos tenían lo mismo y todo, que es un poco el ideal socialista, ¿no? El ideal social de compartir todos y que no haya esas diferencias sociales tan grandes que vemos, que de gente riquísima, es decir, que tiene demasiado dinero, y gente que tiene que estar durmiendo en la calle porque no tiene ni un paraguas para taparse con estas lluvias, ¿verdad? Se discute ahí. Y Sir Tomás Moro, con la utopía, también habla de lo mismo, ¿verdad? Igual con personajes simbólicos, nombres simbólicos de una isla, gobernantes y demás, hablando precisamente de la posibilidad de una sociedad perfecta. También saben que Platón había hecho un experimento. Platón escribió la República, ¿verdad? Que habla sobre los gobiernos y demás, y fue invitado a un pueblo llamado Siracusa,
fundar una sociedad ideal. Lo que pasa es que fue en 3 oportunidades. La primera oportunidad fue expulsado, la segunda fue encarcelado y lo liberó un amigo suyo que pagó el rescate, digamos, y la tercera fue y no lo logró. Entonces, Platón prácticamente quedó como desmotivado porque él tenía un ideal político. O sea, Platón, incluso los tíos de Platón formaron parte del gobierno de los 30 tiranos atenienses, ¿verdad? Su madre venía también de familia real, entonces él tenía como la necesidad de instaurar un sistema político justo, ¿verdad? Como filósofo, pero lo intentó en Siracusa y no lo logró. De hecho, el que lo había invitado, que era Dion, al final utilizó lo que le ayudó Platón, porque el rey se llamaba Dionisio, y lo utilizó para darle un golpe de estado al rey. Entonces lo estaba utilizando para su propio beneficio, no para generar un sistema social. Entonces, esto es lo que escribe Tomás Moro ahí en La Utopía. Son textos muy interesantes. Juan Gabriel, perdona, disculpa para interrumpirte, meterte un comentario más. Digamos que sí, efectivamente estoy de acuerdo con lo que han planteado los profesores. Si nosotros creeríamos entonces que nada se puede cambiar y que es normal y natural que haya siempre violencia, guerras, desigualdad, injusticia, pobreza, exterminio, masacres, hambrunas, entonces, como decía Carlos, de aquí vámonos, es decir, esta clase no tendría sentido, ¿verdad? La universidad no tendría sentido. Estudiar y educarnos y ser personas cultas y conocer sobre el mundo no tendría sentido porque de alguna u otra manera el proyecto final de la universidad y del estudio debería ser, y por lo menos lo es para muchos de nosotros, la construcción de una sociedad más justa, más igualitaria, más democrática, más participativa, con mayores niveles de inclusión, ¿verdad? De eso se trata el humanismo. La Universidad de Costa Rica es una institución educativa humanística también. Entonces, ¿de qué se trata el asunto? Tal y como estamos hablando en esta clase de filosofía. Bueno, el humanismo lo que plantea es que los seres humanos tienen que utilizar todas sus capacidades intelectuales y físicas para ponerlas al servicio de un proyecto social, político y económico en el cual construyamos una sociedad más igualitaria, más justa, más inclusiva, ¿ya? Eso es el humanismo. El humanismo es que todos los seres humanos vivamos con dignidad humana. O sea, ese es el proyecto final del humanismo. Por eso, digamos, muchos de nosotros nos consideramos humanistas, digamos, yo me considero un humanista, además, yo me considero o me encasillo en la escuela de pensamiento del marxismo humanista, no del marxismo autoritario, del marxismo totalitario, que fue la experiencia del siglo XX, ¿me entienden? O sea, en el sentido de que siempre la dignidad humana debería estar por encima de todo lo demás. Los fanáticos o los extremistas, muchas veces, sea de izquierda o de derecha, muchas veces han puesto por encima de la dignidad humana y de las condiciones de vida de las personas otro tipo de dioses, por ejemplo, el dios Estado autoritario, como fue en algún momento las dictaduras de izquierda stalinistas, ¿verdad? El estalinismo del siglo XX o en Indochina, ¿verdad? El Pol Pot, por ejemplo, cosas terribles, eso no tenía nada que ver con Marx, ni tenía nada que ver con Engels, pero hacían esas barbaridades en nombre de eso. O, por ejemplo, lo que tenemos hoy en día, la utopía neoliberal, los neoliberales, la extrema derecha neoliberal que pone por encima el mercado y el comercio y el intercambio de riquezas por encima de la dignidad humana y de los seres humanos. Entonces, como dice Franz Inkelhammer, un gran teólogo de la liberación alemán que vive en Costa Rica hace más de 40 años, estamos dándole sentidos de digamos, endiosar la economía y la ponemos por encima de los seres humanos. Entonces, por eso tanta gente está en pobreza, en hambruna, en miseria, vean América Latina, la región más desigual del mundo, etcétera, etcétera, ¿entienden? ¿Por qué? Porque entonces ese tipo de dogmas y de fanatismos, por ejemplo, capitalistas o en otras experiencias, en otro momento de la dictadura stalinista o los nazis o los fascistas, ponen ese tipo de dioses por encima de la dignidad humana y entonces ahí es donde se surgen las grandes tragedias de la historia de la humanidad, ¿verdad? Efectivamente. Perfecto, sí, exacto. Entonces, nosotros desde nuestro ser de estudios generales y humanidades, nosotros somos humanistas, como ha señalado el profesor Jorge, porque creemos esto y por eso tratamos de compartir con ustedes estos conocimientos, porque conociendo las cosas del pasado se supone que no cometemos los errores del presente, ¿verdad? Se supone. Entonces, la idea es ver aquellas cosas que consideramos que están mal para ir siendo una sociedad más tolerante, más inclusiva y de diálogo, ¿verdad? Que es sobre todo lo más importante, ¿verdad? Bueno,
Entonces, los dos grandes temas de la filosofía del Renacimiento, recuerden aquella imagen que les puse también en la clase de filosofía anterior, que era la de Vitruvio, ¿recuerdan? El hombre de Vitruvio. Sí. ¿Se acuerdan que era un ser humano circular? ¿Verdad? Que le expliqué también que era del Timeo Platón. Acá tenemos esta imagen también que tiene que ver con lo mismo, que es una teoría filosófica que es el microcosmos y el macrocosmos. Es decir, el microcosmos es un mundo en pequeño, el macrocosmos es un mundo en grande. Entonces, los dos grandes temas de la filosofía del Renacimiento, según Ernst Cassirer, que es un filósofo, son el ser humano y el cosmos o la naturaleza. Entonces, podríamos decir, parafraseando a Cassirer, que sería entonces el microcosmos, el ser humano, y el macrocosmos, la naturaleza. Es decir, todo aquello que rodea al ser humano. Esta teoría del microcosmos y macrocosmos establece una relación entre la naturaleza y el ser humano, ¿verdad? Que si la naturaleza, por ejemplo, bueno, naturaleza entendido también como mundo, que si tiene planetas, que si tiene movimientos giratorios, el ser humano también, ¿verdad? Incluso tratan de vincular los planetas con los órganos humanos y demás. Es decir, cómo el ser humano es un mundo en pequeño, ¿verdad? Y luego tenemos el mundo en grande, ¿ok? Ahora, el Renacimiento quiso conservar aquella relación peculiar del hombre antiguo, del ser humano antiguo, vinculado con la naturaleza. Como dice Walter Benjamin, dice, solo poseerán la tierra quienes viven de las fuerzas del cosmos. Entonces, aquí Benjamin lo que está relacionando es la filosofía que estuvo, bueno, o el pensamiento que estuvo antes de la filosofía, que se llaman los pensadores presocráticos, antes de Sócrates. Ellos vinculaban la vida, el ser humano, bueno, y en realidad la vida de todas las especies, con elementos naturales. Por ejemplo, bueno, aquí este cuadrillo no se ve muy bien, pero para lo que nos interesa, sí. Por ejemplo, acá tenemos algunos pensadores. Por ejemplo, este es Tales de Mileto. Los tres son de Mileto, ¿verdad? De una isla cercana a Atenas. Tales de Mileto. Luego tenemos a Anaxímenes y luego tenemos a Anaximandro, ¿verdad? Tales de Mileto consideraba que el origen de todas las cosas, el arjé o el principio, es el agua. Anaxímenes consideraba que era el aire. Y Anaximandro que el apeiron. El apeiron es lo indeterminado, algo que no tiene nombre, como una especie de chispa divina. Entonces, cada uno de ellos consideraba que la vida está vinculada con estos elementos. Hay otro, por ejemplo, que no lo puse acá, Heráclito de Éfeso, que considera que el origen de los elementos es el fuego, ¿verdad? Y de ahí surgen las teorías de los 4 elementos. Recuerden, por ejemplo, que los 4 elementos están vinculados de alguna otra manera al ser humano. No sé si aquí en la clase pasada les había comentado la teoría de Galeno sobre el vínculo de los cuatro elementos con el ser humano, ¿o no? Chiquillos, ¿recuerdan ustedes? Creo que no, profe. No, profe. No, entonces fue en otra clase. Pero bueno, Galeno, que es el primer, bueno, recuerden que primero fue Hipócrates, de ahí viene el juramento hipocrático, luego viene Galeno. A veces cuando ustedes escuchen en las noticias que dicen el Galeno del Hospital de México, el Galeno es el médico, porque se le llama así, pero en honor a Galeno de Pérgamo, que fue uno de los médicos más célebres también de la época antigua. Galeno consideraba que los 4 elementos tienen que ver con la vida del ser humano. Es decir, en nosotros hay agua, fuego, tierra y aire. Cuando hay alguna descompensación es porque algunos elementos dominan sobre los otros. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes están enamoradas y enamorados, ¿cuál elemento domina? El fuego. El fuego, exacto. Es lo como dice Karen. Cuando están deprimidos y tristes, ¿cuál elemento domina? El agua. El agua, porque es pesado, ¿no? Cuando se sienten así, como muy efusivos, como muy volátiles y todo el asunto, eso, ¿cuál elemento domina?
Aire. El viento. Aire. Cuando están así como apachurrados, ¿verdad? Bueno, también que tiene que ver un poco con lo deprimido, como que se sienten pesados, como que les cuesta caminar y como que no quieren hacer nada, que no quieren levantarse ni para ir a clase ni nada. ¿Eso cuál elemento? La tierra. Ok, bien, más o menos así, ¿verdad? Citando un poco de lo que he leído Galeno, eso son los 4 elementos. De hecho, de ahí vienen las enfermedades. Por ejemplo, cuando una persona tiene mucha fiebre, ¿qué es lo que hay que hacer? De ponerle agua, porque quiere decir que el fuego lo está devorando, porque tiene mucha fiebre, ¿lo ven? Entonces, que tome mucha agua y ponerle paños de agua porque hay que bajarle el fuego. Cuando una persona tiene demasiada agua, pues que corra o que haga algo para que caliente, porque usted necesita sacar su sudoración para que salga el agua, ¿verdad? Entonces, ellos consideraban que la salud o la enfermedad dependían de esos 4 elementos. ¿Les parece? Sí. Me parece razonable. Sí, es interesante, ¿verdad? Ellos intentaban pues responder con lo que tenían, un poco al comportamiento. Entonces, eso vincula exactamente esto que decían los presocráticos, es decir, que la vida tiene sus elementos. Ahora, ya yendo a la parte fisiológica, evidentemente nosotros somos que 80% agua, dicen, ¿no? Es decir, sin agua no vivimos, por eso que cuidar el agua, ¿no? Aparte de eso, pues tenemos, digamos, una composición de tierra que es el cuerpo, digamos. Tenemos también, como decían, la pasión esta, ¿verdad? Como cuando uno se apasiona, no solo desde el punto de vista afectivo de pareja, sino también cuando uno se apasiona en algo. Por ejemplo, con la música, ¿verdad? Un compositor es un apasionado. O sea, a la hora de sentarse a escribir algo tiene que apasionarse, ¿verdad? Es un momento como éxtasis también. Necesita de ese fuego, ¿verdad? Para escribir. De hecho, fíjense que en la República de Platón y también en la política de Aristóteles, identifican los artesanos, es decir, todo lo que tiene que ver con no sé, los poetas, los músicos, los escultores, etcétera, lo identifican con el alma concupiscible. El alma concupiscible es el alma de la vida orgánica sexual, es eso. Y por eso le atribuyen al alma concupiscible una virtud. Y la virtud es precisamente la templanza, ¿verdad? Que es, digamos, como enfocar toda esa vivacidad afectiva sexual hacia una construcción de algo. Entonces, cuando un escultor termina su escultura, lo que ha tenido es prácticamente un hijo. ¿Por qué? Porque digamos, es su creación, es su generación. ¿Queda claro esto? ¿Sí? Ok. Bueno, luego ya para ir cerrando, porque me quedan unos 20 minutos, las maravillas del espíritu son mayores que las del cielo, decía Giovanni Pico la Mirandola. Bueno, este personaje se llama Giovanni Pico de la Mirandola, es un pensador italiano, evidentemente. Escribe este texto que se llama El discurso sobre la dignidad humana. O sea que es... Al principio. Espera, un momento. El discurso sobre la dignidad humana, era esto que es lo que quería hacer, discurso sobre la dignidad humana, donde dice precisamente eso, que no hay nada más grande en la tierra sino el hombre. Ahora, aquí lo que hace es crear un principio que podríamos llamar hoy antrópico, que es que prácticamente todo lo demás existe en virtud del hombre, pero hoy con el tema del medio ambiente y la ecología se ha cuestionado mucho el principio antrópico. ¿Por qué? Porque necesariamente no todo está vinculado al hombre. O sea, un animal puede existir sin que exista el hombre, o la naturaleza puede existir sin que exista el ser humano, pero acá ellos lo vinculaban todo a la naturaleza humana. Voy a ir un poco más para avanzar. Al principio de los tiempos. Ok, antes de ir a esto, quería citar también, bueno, que es un video, como lo pueden ver. Quería citar a otro pensador que se llama Francesco Petrarca. Francesco Petrarca tiene una obra muy hermosa, se la pueden leer en algún momento, que exactamente señala el inicio del Renacimiento, que se llama La subida al monte Ventoso, así se puede llamar, o subida al monte de viento, no sé,
que habla de la historia de un personaje que sube con sus hermanos a una montaña, van como una especie de caminata, ¿verdad? O como una especie de peregrinos, no sé, ¿verdad? Hacia la montaña, excursionistas, y van en búsqueda de Dios, ¿verdad? Porque están buscando, sobre todo van a buscar a Dios en lo alto de la montaña, como algo así como Moisés, más o menos, ¿verdad? Haciendo eco de la Biblia. Y resulta que, bueno, tienen muchas peripecias, ¿verdad? Porque el amigo se cae, como que se quebró el pie, entonces tienen que entablillárselo ahí con unos aros, con pedazos de ramas, no sé qué, y lo van subiendo, ahí lo van arrastrando porque ya estaban más arriba que abajo, y para no dejarlo tirado. Y bueno, al final como que uno de todos es el que termina arrastrando a los demás. Eran dos hermanos y un amigo, ¿verdad? Y cuando ya están arriba, el que llegó un poquito más vivo, es decir, menos muerto, dice, ¿dónde está Dios? Y resulta que se viene un rayo de luz e ilumina a los dos, a su hermano o a su amigo. Es decir, fue a buscar a Dios a lo alto de la montaña cuando Dios estaba en el humano, estaba en los que estaban en el valle, no en la altura. ¿Ok? Bien, eso se llama, esa es la obra de Francesco Petrarca. Les quería comentar, y ahora sí va el video, es Giovanni Piccola Mirandola conecta con los griegos acerca de la naturaleza humana, sobre todo con el famoso mito de Prometeo, que es una de las obras de una tragedia de Esquilo. Recuerden que son tres los trágicos: Sófocles, Esquilo y Eurípides, y Esquilo habla una que se llama Prometeo encadenado. ¿Alguno la ha leído o la conoce? No me acuerdo. No. No. Ok. Prometeo encadenado es una obra de Esquilo. A veces la ponen a leer en el colegio los chiquillos. Ninguno la leyó en el colegio. No, Yo no la leí, pero creo que sé de qué trata más o menos. Prometeo encadenado, profe. Prometeo encadenado, sí. Yo no la leí, pero vi documentales porque es muy interesante. Ok. Yo entonces, tampoco la leí, pero yo sé más o menos de qué se trata también. ok, Lucía, perfecto. Entonces, vamos a ver, voy a poner el video porque ahí nos va a explicar un poco de qué trata, y viene un poco así como tipo tira cómica, entonces vamos a ver. Al principio de los tiempos, la tierra estaba gobernada por los titanes, poderosas deidades, hijos de los dioses primordiales. Entre ellos estaba Prometeo, una divinidad tan antigua como el tiempo mismo, que entre sus poderes estaba la capacidad de prever el futuro. El titán predijo la victoria de los dioses olímpicos sobre los titanes durante la titanomaquia, la gran guerra entre dioses y titanes por el poder supremo. Así que no se opuso a Zeus durante el conflicto. Así que escapó de ser encarcelado en el Tártaro junto con los otros titanes. Después del final del conflicto, Zeus ordenó a Prometeo y a su hermano, Epimeteo, que se encargaran de crear y poblar la tierra con los animales más diversos. Los titanes tenían mucha materia prima a su disposición, y mientras Epimeteo deshervaba todo tipo de criaturas, Prometeo coordinaba todo el proceso de producción. A cada animal se le dio un talento. A los pájaros se les dio la habilidad de volar. Al elefante se le dio una enorme fuerza, y así se distribuyeron los talentos. Habían dejado al hombre para el final, ya que querían hacer algo especial. Sin embargo, después de moldear al hombre con arcilla, se dieron cuenta de que todos sus talentos ya habían sido gastados con los otros animales. Prometeo presentó su trabajo a la diosa Atenea, que ella se sienta encantada por el trabajo del titán y decida bendecirlo con el aliento divino. Así llegó la humanidad. Sin embargo, Prometeo no estaba satisfecho con el resultado. Quería que el hombre se destacara por encima de todos los animales.
pero lo que vio fue solo un mono más inteligente. El hombre vivía en cuevas, huyendo de todo tipo de animales, viviendo de la fruta que caía al suelo y con un miedo absoluto a la oscuridad. Atenea aconseja a Prometeo que presente al hombre con fuego. Con la puesta del sol, el titán se dirigió al carro de Helio, que esperaba un nuevo amanecer. Prometeo encendió una antorcha que sería entregada a la humanidad. Frente al fuego, el hombre se desarrolla rápidamente. Se crean armas y herramientas, y así el hombre comienza a dominar la naturaleza. Ahora Prometeo estaba satisfecho. Era el buen creador de la humanidad. Viendo a esta nueva criatura florecer, Zeus decreta que deben honrar a los dioses ofreciendo sacrificios. Pero Prometeo intercede en nombre de la humanidad para evitar que su creación sea explotada. Prometeo fue muy inteligente e intenta engañar al dios en nombre de los hombres. Prometeo pidió que un toro fuera sacrificado a los dioses y que el producto del sacrificio fuera separado en 2 colinas. Una de las pilas era más pequeña, pero había las mejores carnes cubiertas por el cuero del animal. La otra pila era más grande, pero solo contenía huesos, pero estaban envueltos en grasa, lo que hacía que la ofrenda se viera hermosa. El astuto Prometeo sabía que la ambición de Zeus le haría elegir el pastel más grande, para que el hombre pudiera tener la mejor parte, y eso es lo que pasó. Cuando se da cuenta de que Zeus ha sido engañado, se enfurece con los hombres que lo engañaron y decide quitar el fuego de las manos de la humanidad. Sin el fuego, el hombre entró en reversa. Fueron atormentados de nuevo por la oscuridad y el frío, y ya no podían cocinar su comida. Indignado, Prometeo decide robar el fuego sagrado y devolverlo al hombre. Durante la noche, fue al Olimpo y regresó con la llama robada de las fraguas de Hefesto. Con el control del fuego restablecido, el desarrollo de la humanidad florece de nuevo. Sin embargo, el brillo de las llamas durante la noche llama la atención de Zeus. Furioso, el dios supremo decide que Prometeo no escapará impune de su insolencia. Lo encarceló en una roca en el Cáucaso, donde iba a sufrir el castigo eterno por desafiar los designios de Zeus. Pero la pena de Prometeo no equivaldría a cadena perpetua. Su tormento sería terrible. Zeus determinó que un pájaro terrible sería responsable de devorar su hígado, causando un dolor inconmensurable. Prometeo era un titán inmortal, así que, después de ser despedazado por el odioso pájaro, su hígado se regeneró, unido a ser atacado de nuevo por el animal al día siguiente. El titán permaneció en este castigo durante muchos años de sufrimiento. Fue entonces cuando Zeus bajó a la tierra y le ofreció la libertad si ocultaba al hombre el conocimiento del fuego. Como benefactor de la humanidad, Prometeo rechazó la oferta del dios y decidió sacrificarse por su creación. Así, la humanidad puede prosperar gracias al martirio de Prometeo. Muy bien, chicos y chicas, ¿lo entendieron más o menos? Sí, profe. Sí. Sobre todo quiero quedarme, bueno, dentro de todas las temáticas, aparte de la parte mítica de los titanes y todo esto, pero ¿qué fue lo que pasó con Epimeteo y Prometeo? ¿Pusieron atención a esa parte de que repartieron todo? ¿Y qué pasó con el hombre? Se quedó sin un talento específico. Exactamente, como dice Lucía.
que esta es la cuestión de Prometeo y Epimeteo, ¿no? Que, claro, repartieron todo a las águilas, el tener una mirada muy aguda, a pesar de que está muy alto, ven un ratón, ¿verdad? A gran cantidad de altura, la fuerza, no sé, al león, la velocidad a la chita, es decir, todos los animales tenían alguna virtud y el ser humano desnudo totalmente. Entonces, el signo del fuego, ¿con qué se puede equiparar? Ahí lo dijeron, el fuego. ¿Por qué es tan importante el fuego? Ahí equivalía al conocimiento. ¿Okay? Conocimiento, técnicas y tecnología. Porque nosotros los seres humanos, y lo hemos visto en los últimos años, que nosotros hemos avanzado mucho en tecnología, ¿no? Por ejemplo, esto, inventar los teléfonos, los smartphones, los carros, los aviones, etcétera. Eso parece que es una sabiduría que viene, digamos, desde los griegos. Es algo que se le da exclusivamente al ser humano. De hecho, lo que distingue para Platón y Aristóteles al ser humano de las otras especies es solamente la razón. Porque, por ejemplo, la reproducción igual se reproduce en todos los animales, o sea, somos iguales. La parte sensitiva igual sienten todos los animales, o sea, comen, defecamos, etcétera, igual que todos los animales, nos enfermamos, pero ¿qué nos distingue a nosotros de los animales? La racionalidad. Y esa racionalidad, como muy bien ha dicho Rodrigo, se identifica precisamente con el fuego. Bien, ¿alguien quiere agregar algo más de esto? ¿Cómo es que se le llama cuando en las civilizaciones antiguas hay un patrón en las historias? Como que siempre hay un personaje que trae la luz, como este personaje que se repite en todas las civilizaciones. Se habla de arquetipos en general. Arquetipos, exactamente. ¿Sabe qué? A mí me encantan los documentales de History Channel. Y de hecho hay memes de History Channel que solo pasan, ¿cómo se llama? Alienígenas ancestrales, dinosaurios y nazis. Y bueno, y es cierto. Sí. Marcianos. Sí. Entonces, un día de estos estaba viendo uno de estos documentales muy interesantes en los que, por lo menos a Prometeo se le compara con Lucifer, por todo este asunto del arquetipo del traidor de la luz, y que la luz o el fuego es siempre un benefactor para la humanidad. Entonces, eso siempre se me hizo muy interesante. Un detalle yo que quería comentar yo, digamos, a raíz de esto que decís, buena parte de mi tesis de maestría está dedicada al estudio del mito. Es como el gran fundamento, digamos, de mi tesis. Estos patrones, sí, digamos, estos personajes que se repiten no son, no es lo único, digamos, hay destrucciones constantes, por ejemplo, lo que se conoce como mitos cataclísmicos, como el diluvio, como hay una destrucción semejante en el caso de los babilonios, de los mayas, etc. Este tipo de patrones no quiere decir, y esta es la errónea interpretación de estos, el mal de los pelos parados entre los marcianos viejitos y demás, ¿verdad? El hecho de que existan estos patrones solo quiere decir que la humanidad tiene inquietudes recurrentes de dónde surge la vida, de dónde surge la razón, cómo dejamos de ser animales, etcétera, y que reproduce patrones a la hora de establecer estas mismas respuestas, ¿verdad? Para el caso hay un elemento interesante en ambos casos, y es que los dioses no quieren que el ser humano tenga conocimiento, que tenga razón. Lucifer es castigado por darle al ser humano el conocimiento. Prometeo es castigado por darle al ser humano el conocimiento. Un poco la metáfora que está ahí atrás es justamente que el conocimiento trae tragedia, no felicidad. Lisa Simpson decía que cuanto más inteligente es uno, más triste vive. ¿Por qué? Bueno, ya eso es una discusión ahí filosófica existencial que nos saca, ¿verdad? Pero, digamos, todos tienen su explicación específica. Por ejemplo, los mitos cataclísmicos se explican como forma de amenaza. Usted pórtese bien porque si no los dioses nos destruyen. Si el ser humano no se porta bien y le dan ese caso a los dioses nos destruyen, nos mandan un Sodoma y Gomorra, nos mandan diluvios, nos mandan destrucción a los mayas, etcétera, ¿verdad? Son patrones constantes, eso, nada más. No es que sean de verdad. ¿Qué tiene?
Perdón, es que la caja de Pandora también es como ese castigo divino, si no es mal entiendo, por el Exactamente, conocimiento. En exactamente. realidad, la caja de Pandora Sí. es una continuación del mito de Prometeo. Eso es lo que quería Exactamente, decir. ajá. Correcto, sí. Sí, sí, exacto. Ujú. No vean History, mejor vean History 2. Sí, mejor. Sí, En History 2 pasan documentalillos más divertidos. Yo pongo History, uno de esos, nada más cuando están viendo esos marcianos, para dormirme porque dicen demasiada tontera. Pero mejor vean. Alienígenas ancestrales, todo tiene que ver con alienígenas. Sí, Gracias, alguien por fin lo dijo. Mejor vean History 2. En History 2 pasan varas de dinosaurios, Roma antigua, hay cosas, los programas buenos que ya no dan en History 1 los pasan en History 2. Porque en History 1 ni siquiera, o sea, fuera solo los marcianos, pero están los otros de Las Vegas ahí, el precio de la historia. Qué cosa más terrible. Ya ahí se chabacaneó el el asunto. El vicio de los reality shows en todos lados, sí. Ya, espera. Ya. No me echaras, Melvin. Sí, entonces, exactamente lo que están evidenciando acá, creo que lo han dicho perfectamente, es el precio del conocimiento, ¿verdad? Ya para ir cerrando, ya nos quedan pocos minutos. ¿Qué pasó aquí? Ahí. Entonces, Giovanni Piccola Mirandola, en ese discurso sobre la dignidad humana, habla que al ser humano se le da un don, ¿verdad? Con esto de Prometeo, que es la libertad, ¿no? O sea, la libertad de construir su historia, dado que como no se le dio algo especializado, excepto cuando se le da el fuego, pero esto, digamos, como que tiene una problemática. La problemática es la libertad, que la libertad a veces, o casi siempre es positiva, pero también nos da una indeterminación, o sea, no saber hacia dónde coger, ¿verdad? Hacia dónde vamos, hacia dónde nos estamos dirigiendo. Entonces, dice literalmente, la libertad es indeterminación, tiene la dura tarea de convertirse cada uno en el artífice de su propio destino. Entonces, ¿qué sucede? Que si uno escoge algo mal, puede ser que traiga miles de consecuencias muchos años seguidos, no sé, era una mala decisión o lo que sea. Entonces, tiene como ese problema, ¿verdad? Que no hay algo marcado, un rumbo trazado para encontrar sobre todo el camino correcto para el ser humano. Bueno, esa es la perspectiva un poco negativa de la libertad de Giovanni Piccola Mirandola. Recordemos que el tema del libre arbitrio lo había trabajado muy bien Agustín de Hipona, ¿verdad? Y para ir cerrando, tenemos este texto de Jean-Paul Sartre que se llama El existencialismo es un humanismo, donde él señala que el hombre no es sino lo que él se hace. Es decir, exactamente en esa libertad nosotros somos un constructo, nosotros nos vamos desarrollando, nos vamos construyendo a partir de cada una de las cosas que hacemos. Que aquí hay una distinción, por ejemplo, con la visión tomista, ¿verdad? Tomás de Aquino consideraba que el actuar sigue al ser. Estos filósofos, tanto Piccola Mirandola como Sartre, considera que el ser sigue al actuar. Es decir, el ser se va a definir, o sea, el ser de cada uno, la existencia se define a partir de las acciones. ¿Ok? Bien. Y ahora sí, está la última. Quería pues señalar a este pensador también, Nicolás de Cusa, que tiene un texto muy interesante. Y ya con esto termino, evidentemente. Sócrates, voy a citar a Sócrates primero. Sócrates fue un filósofo que nunca escribió nada. ¿Por qué no escribió nada? Sócrates, ¿alguien sabe? ¿Por qué Sócrates no escribió nada? Creo que he comentado que tenía miedo a que la gente perdiera esa capacidad de recordar. Que si perdiera la capacidad de recordar. Bueno, en general, y para ir más rápido, no escribió nada porque él se consideraba un ignorante. De hecho, la frase de Sócrates es, yo solo sé que no sé nada. Creo que el profesor Carlos la había citado al inicio, ¿no? Yo solo sé que no sé nada. Que lo que él quiere evidenciar es esto, de que la ignorancia es parte, digamos, del aprendizaje. Cuando una persona cree saberlo todo, se niega a aprender. En cambio, cuando uno tiene ese deseo de aprender, pues está leyendo mucho, escuchando mucho, participando en conferencias, hablando con los colegas, con los compañeros para ver qué puedo aprender más de historia, de comunicación, de música, qué puedo aprender de las carreras de ustedes, del desarrollo académico de ustedes. Entonces,
la ignorancia es un elemento fundamental para el conocimiento. De hecho, Sócrates se dedicó toda la vida a demostrar que él era un ignorante. Un amigo suyo llamado Querefonte fue a preguntar al oráculo de Delfos quién era el hombre más sabio, y el oráculo le dijo que Sócrates. Entonces se viene y comenta en la ciudad y dice que el oráculo le dijo eso. El oráculo era como el encargado de los templos, ¿verdad? Como una especie de sacerdotisa o sacerdote. Y Sócrates dice, voy a contradecir al oráculo, ¿verdad? Que está equivocada. ¿Por qué? Porque en realidad yo soy ignorante. Les hablaba que parte digamos, del problema del oscurantismo medieval fue la prepotencia, el poder, el creer que se sabía todo, el que ya todo estaba dicho, que no había nada que agregar, que todo estaba en las escrituras, etcétera. O sea, cerraron prácticamente el proceso de aprendizaje. Nicolás de Cusa, o el Cusano, que también fue un cura, habla o escribe este libro que se llama De Docta Ignorancia, o sobre la docta ignorancia. Ven que es contradictorio. Un docto, una persona que sabe, ignorancia es ignorante. Lo que hace es exactamente hacer también de manera irónica como una crítica a aquellos que piensan que lo saben todo y se niegan a aprender más, y hace un llamado a que el verdadero humanista es el que es como Sócrates, que se considera que está en proceso de aprendizaje y que tiene que estar siempre a la escucha de lo que tengan que decir los demás. Y con eso termino. No sé si tienen alguna pregunta, comentario. Yo quería comentar algo al respecto de este último cierre, porque es importantísimo ese planteamiento de la docta ignorancia por dos razones. Primero, siempre mantenerse humilde, como dice el profe Juan Gabriel, y saber, tener claro, ¿verdad?, de que uno, por más que estudie, siempre le falta saber un montón de cosas. Siempre hay un montón de cosas que uno no ha leído, que no ha estudiado, que no conoce y demás, ¿ok? Eso es importantísimo. Y por otro lado, porque esto es importante, el tema de la imperfección, digamos, siempre, igual que lo hablábamos respecto de la utopía, nadie puede saberlo todo, nadie puede tener todo el conocimiento, nadie puede ser una sociedad perfecta, no puede existir una sociedad perfecta, y de la misma manera, pues siempre habrá algo en nuestro saber o en nuestro país que siempre estará equivocado. El saberse ignorante o el saberse imperfecto nos llama necesariamente, nos lleva o debería llevarnos a reconocer qué es lo que nos hace falta y tratar de aprenderlo, estudiarlo, mejorarlo. ¿Ya? Si vivimos en un país que se cree el mejor país del mundo, no hay nada que arreglarle al mejor país del mundo, ¿verdad? Porque es un país perfecto. Pero si vivimos en una sociedad que sabemos que es imperfecta, pues tenemos mucho trabajo por hacer para arreglarla, ¿verdad? De la misma forma, si tenemos un montón de cosas que no sabemos, siempre hay algo más que estudiar, siempre hay algo más que leer, siempre hay algo más que aprender. Siempre hay textos nuevos que estudiar. El aprendizaje es un camino sin límites, una historia interminable, como diría el escritor Michael Ende. Esa era la idea. Muy bien, chiquillos, compañeros, entonces no hay consultas. Igual yo luego les voy a pasar estas presentaciones. Esta es en Canva, entonces les paso ahí el link, ¿verdad? Para que lo puedan acceder. Y entonces, ¿cuánto damos de recreo, compañeros? Son las 2:56, las 3:10, para que me dé tiempo de poder... Sí, me parece, sí, está bien. Okay. Para que me dé tiempo, porque la clase es un poco larga, esa historia. Entonces... Changos, ok, sí, 3:10. Muy bien, a las 3:10 nos vemos, entonces. A tirar las patas, entonces, ok.